Estamos continuando viendo sobre las competencias para conocer del juicio de amparo. Competencia para conocer del juicio de amparo. Y dijimos que los órganos jurisdiccionales que se encargan de conocer este juicio de amparo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por pleno o salas, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes de los estados, de los poderes judiciales de los estados o del Distrito Federal en su calidad de órganos auxiliares para el conocimiento del juicio de amparo. Y hemos analizado algunos aspectos con respecto a la competencia, pero ahorita vamos a tratar de englobar todo lo que estamos haciendo. Primero les voy a hacer unas preguntas. ¿Puede haber un conflicto competencial entre la Suprema Corte y el Tribunal Colegiado de Circuito? ¿Por qué? Esa será una razón. ¿Puede haber un conflicto competencial entre un Tribunal Colegiado de Circuito o un juez de distrito? ¿Sí? ¿Puede haber un conflicto competencial entre el Tribunal Colegiado con el Tribunal Unitario de Circuito o con el Tribunal Colegiado y jueces de distrito? Ah, sí, entre tribunales sí. ¿Sí? No, usted ha dicho que no, por lo que hasta nos dijo que por la seguridad jurídica y mencionaron las jurisprudencias, que a pesar de que se supone que una jurisprudencia decía que sí, había otra jurisprudencia que marcaba que no. No. La jurisprudencia decía que procedía amparo directo, pero el colegiado se había pronunciado en el sentido de que él era incompetente y se lo mandaba al juez de distrito, ¿de acuerdo? También es cierto, no puede existir conflicto de la Suprema Corte con el Tribunal Colegiado, como tampoco puede existir un conflicto entre un Tribunal Colegiado de Circuito con un Tribunal Unitario o un juzgado de distrito. ¿Por qué? Yo podría advertir tres razones. Primera razón, porque lo dice la ley. Vean ustedes el artículo 41, y este artículo 41, ¿qué dice? Ningún órgano jurisdiccional puede tener competencia superior. ¿Ningún órgano jurisdiccional puede qué? Sostener competencia A su superior. O sea, no puede decir, ¿sabes qué? Tú eres el competente. No le puede atribuir a su superior. Esa es la primera razón que nosotros podríamos encontrar para que no exista un conflicto competencial de un superior a un inferior. ¿Por qué? Porque el artículo 41 expresamente dice que no es posible que un inferior le pueda sostener la competencia a un superior, ¿no? Es la primera razón. Si este es un principio que yo le podría clasificar de no impugnación de competencia a un superior, así le podría llamar a este principio que está en el artículo 41, entonces quiere decir que los conflictos de competencia pueden darse de igual a igual. ¿Sí me explico? Si no puedo yo impugnar la competencia de un superior, entonces el juez de distrito solamente puede tener un conflicto competencial con otro juez de distrito. ¿De acuerdo? Un tribunal unitario de circuito no puede tener un conflicto competencial con otro tribunal de circuito. Un tribunal colegiado de circuito puede tener conflicto competencial con otro tribunal colegiado de circuito. Una sala, recuerden que esta es la primera y la segunda, también le puede haber conflicto competencial entre una sala con la otra. Siempre el conflicto competencial van a ser de iguales. ¿De acuerdo? Yo podría encontrar la primera entonces razón de no impugnación de competencia a un superior. La segunda razón que yo considero que pueda sostener este mismo principio de que no puede haber un conflicto entre un superior y un inferior, sino solamente de iguales, es que si
el superior, en este caso la Suprema Corte de Justicia, le asigna competencia al tribunal colegiado, la Suprema Corte de Justicia es órgano final. Y respecto de la competencia, ya determinó que esa competencia le corresponde al tribunal colegiado de circuito. O sea, una utilidad que le llamamos techo, o sea, nadie puede pasar del techo. Bueno, este Tribunal Superior de Justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el punto de la competencia, ya determinó que le correspondía al tribunal colegiado. Sea correcto o no sea correcto, queramos o no queramos, ¿me explico? Cuando el tribunal colegiado también le asigna competencia al tribunal unitario de circuito o al juez de distrito, sobre este punto ya existió una resolución definitiva. Ya no puede impugnarse, ¿me explico? No puede controvertirse ni poder cambiarse a otra situación diferente. ¿Sí me explico? Y la tercera razón es por la que yo les decía que ya existe una seguridad jurídica. Imagínense que este tribunal colegiado conoce el amparo directo o la Suprema Corte de manera excepcional, pues ya definió en forma definitiva la cuestión, ¿me explico? Entonces, si ya definió la competencia, sobre ese punto, aunque se equivoque, ya no puede variarse este criterio por seguridad jurídica. Entonces serían 3 razones para sostener este mismo criterio del principio de no impugnación de competencia a los superiores. El segundo criterio, o sea, que a mí me parece, es el artículo 42. Dice el artículo 42 que cuando haya un conflicto competencial, debe haber suspensión del procedimiento, o sea, del juicio de amparo, a excepción de del incidente de suspensión. Cuando hay un conflicto entonces de competencia, claramente dice el artículo 42 que se suspenderá el procedimiento a excepción del incidente de suspensión. Entonces, cuando haya un conflicto competencial entre los iguales, ya quedamos que entre los iguales, no con el superior, se debe declarar la suspensión de ese juicio hasta que se resuelva en forma definitiva el conflicto competencial que se puede suscitar. ¿De acuerdo? Bien. Sobre esto, quedamos y dijimos que habían 3 criterios de competencia, ¿de acuerdo? En materia de amparo. Uno, dijimos vía, otro dijimos materia y otro dijimos territorio. ¿Se acuerdan? Tratándose de jueces de distrito que tenga otro conflicto con otro juez de distrito o de un tribunal unitario con otro tribunal unitario de circuito, por cuestión de territorio ya vimos cuáles son las reglas que se deben de seguir, ¿de acuerdo? Y estas reglas dijimos que estaban precisamente en el artículo 37, ¿se acuerdan? El artículo 37 establece las reglas de competencia por cuestión de territorio, ¿se acuerdan? Y dijimos las 3 reglas, ¿no? En donde tenga que traer ejecución, se trate de ejecutar o ya se ejecutó el acto reclamado, cuando sean varios los distritos donde exista esta ejecución, dijimos que era en donde se presentó la demanda, y dijimos que si el acto reclamado no tiene ejecución material, la ley dice otra cosa, pero creo que se debe de entender, no es en donde se presente, la ley dice que en donde se presente la demanda, yo digo que es en el lugar de residencia de la autoridad responsable. ¿De acuerdo? Y yo les dije mis razones, porque en el artículo con el que me exhibí en alguna clase, que era el artículo 34,
dice claramente que los las competencias de los tribunales se fijará de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado. Y yo les decía que de seguir literalmente lo que dice la ley, se podrían presentar absurdos como el hecho de que una autoridad del Distrito Federal haya dictado un acto reclamado que no tiene ejecución material y el quejoso, con fines diferentes al jurídico, podría plantear la demanda en Chihuahua, ¿no? Y eso sería completamente irracional y lógico, pero de un sentido, de un estudio literal, podríamos llegar a esa conclusión. Por eso digo que sería en lugar de residencia de la autoridad responsable, porque así es acorde con todo lo demás y además tiene relación con el artículo 34 cuando se refiere a los tribunales colegiados. Esto ya lo habíamos platicado. Y dijimos que respecto a la materia se regía por la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y dimos unos artículos, a partir del artículo 50 creo que les dije. 48. 48, 45. Del 48, sí, al 55, podría verificarse qué tipo de competencia tienen los jueces de distrito y por cuestión de vía, pues solamente si se trata de un juzgado de distrito y pueda recibir una demanda, él advierte que en vez de ser indirecta, debería de ser directa. Un juicio directo. Esos son los criterios de competencia, pero decimos que si estamos bajo el principio de no impugnación de competencia de un superior, es que si el juez de distrito estima que la demanda no debiera de ser tramitada en amparo indirecto, lo promueve vía directa y entonces lo que hace es declararse incompetente y lo remite al tribunal colegiado de circuito. Este tribunal colegiado de circuito va a determinar si lo que resolvió el juez es correcto. Si es correcto, se aboca al conocimiento del asunto, pero si no es correcto, lo que hace es decirle al juez: te equivocaste, te corresponde a ti y tramítalo en la vía indirecta. Obviamente, como les dije, bajo este principio de no impugnación, si el colegiado toma la decisión de que es correcta esta determinación, se abocará al conocimiento del asunto y si no, lo regresa al juez de distrito para que conozca del asunto. ¿De acuerdo? Y el juez de distrito: no te equivocaste. Inclusive, si después viene una jurisprudencia que venga a decir lo contrario que dice el tribunal colegiado, porque respecto de esto ya es una cosa juzgada. ¿Cuál es una cosa juzgada? Que si el colegiado dijo que no es correcto, entonces la vía indirecta sí, la vía directa, sino la indirecta, será el juez de distrito quien conozca el asunto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No tiene ningún problema al respecto? Bueno, ahora bien, lean el artículo 48 de la ley de amparo. Primero vamos a ver el 47, que es el caso de la vía. Lean el 47. ¿Quién lo lee? A ver, usted. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito en la que se reclamen actos que estimen ser materia de amparo directo, declararán carecer de incompetencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá si, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. Hasta ahí. Primero, de acuerdo al artículo expreso 47, dice que el presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno si acepta o no la competencia. ¿Qué entienden sin trámite alguno?
Que en el primer acuerdo va a determinar. Exactamente. De plano resolverá y dirá, ¿qué va a decir? Pues va a resolver si sí o si no acepta la competencia, el amparo. Fíjense, lo que yo he visto que hacen, lo que pasa es que la ley anterior, aplicando la ley anterior, los tribunales colegiados de circuito lo que hacían es pedirle a la autoridad responsable las constancias respectivas. Ya que tenía las constancias respectivas, entonces él ya podía definir con seguridad si debía ser amparo directo o amparo indirecto. Y hasta que tuviera las constancias, entonces ya decidía si se quedaba con el asunto o lo devolvía al juez. ¿Me explico? Eso se hacía con la ley vieja. Con la ley nueva hace exactamente los mismos. Los colegiados, en vez de cumplir lo que dice aquí el artículo 47, decidir sin trámite alguno si acepta o no la competencia, lo que hace es pedir un informe a la autoridad que le remita las constancias para tener seguridad de la decisión que va a tomar. ¿Me explico? Desde mi punto de vista, esta decisión se me hace prudente y cautelosa. ¿Por qué? Porque como dijimos que es el tribunal que va a resolver la cosa juzgada en forma definitiva sobre la competencia, imagínense que se equivoca, ¿no? Entonces, por eso es que él quiere tener seguridad y trae los elementos necesarios para efecto de determinar si es amparo directo o indirecto. ¿De acuerdo? Pero de hecho, si tiene todas las constancias, porque hay veces que el juez de distrito cuenta con todas las constancias y le remite la demanda con sus anexos, y entonces ya estará en condiciones el tribunal colegiado de determinar si tiene todos los elementos para decidir si ese juicio debe ser tramitado en la vía directa o indirecta. ¿De acuerdo? ¿Sí van conmigo o no? Bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, como ahorita que usted está diciendo que pide el informe de la autoridad, pero aquí dice que decidirá sin término alguno si acepta la competencia. Ese informe, o sea, ¿de qué manera se pide a la autoridad? Si se supone que sin trámite alguno es donde debe aceptar o no la competencia, o se lo debe pedir. O sea, si tiene todos los elementos, puede resolver sin trámite alguno y de plano si acepta o no la competencia. Si no tiene todos los elementos, le pide a la autoridad responsable que le remita las constancias que él necesita para poder determinar si se trata de amparo directo o indirecto. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, o sea, primero, por eso que le manda a pedir a la autoridad y ya después él determina, o sea, ya saca el acuerdo diciendo que si se declara competente o no. Sí, y entonces ya dice que se admite la demanda en la vía de amparo directo. ¿De acuerdo? Siga leyendo con el artículo 47 a partir del segundo párrafo. El presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de 5 días para la presentación de las copias. Notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de 10 días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Fíjense lo que dice aquí. El colegiado dice, este es tuyo, pero puede existir un conflicto entre los jueces, ¿de acuerdo? Y luego, el siguiente párrafo. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo. Remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta ley. Fíjense, con relación a la procedencia, me gustaría llamar su atención en lo siguiente. Dice que si en el primer caso, o sea, de que acepta la competencia, mandará a tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de 5 días para la presentación de las copias y notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado. ¿Qué pasa si al momento de que recibe la demanda el juez solamente tiene lo que manifestó el quejoso? Y por lo mismo la autoridad no ha rendido el informe justificado. ¿Se advierte? Por eso es cuando dice que cuando dice el artículo, cuando mandará a tramitar el expediente, pues tendrá que determinar si hay o no informe justificado de la autoridad. Si ya hay el informe justificado, lo único que tendrá que decirle, oye, ¿te corresponde resolver la suspensión? ¿Me explico?
Pero si no hay informe justificado, va a tener que pedirle el informe justificado y además que resuelva sobre la suspensión. Porque recuerden, junto con la demanda se pide la suspensión. Luego entonces, si el quejoso creyó que era una vía indirecta, la suspensión la tiene que resolver el juez de distrito. Entonces en su demanda va a tener la demanda y también va a pedir la suspensión. La autoridad responsable ni siquiera sabe que se ha promovido una demanda de amparo. Entonces el juez de distrito, con las puras constancias y la demanda que dice bajo proceso de decir verdad, el quejoso, que es amparo directo, lo remite al colegiado y el colegiado lo que hace es resuelve y dice, ¿sabes qué? Sí tienes razón, sí se acepta la competencia. Y al aceptar la competencia, entonces le dice la autoridad, al quejoso le da 5 días para que exhiba las copias. Y a la autoridad, según el artículo, nada más dice que para que resuelva en su caso sobre la suspensión. Pero yo creo que si no ha visto nada con relación al informe justificado, tendrá que requerirle también el informe justificado. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes recuerden que si se trata de amparo directo, la demanda se tiene que presentar ante la responsable, ante la autoridad responsable. Pero si se trata de amparo indirecto, la demanda se tendrá que poner ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito, como corresponda. ¿Sí me explico? En la demanda de amparo directo, la demanda se pone ante la autoridad responsable y la suspensión se le pide a la autoridad responsable. Y aquí la suspensión se la pide al juez de distrito o al tribunal unitario de circuito. ¿Sí entienden este planteamiento? Sí. Luego entonces, si el quejoso promovió el amparo indirecto ante el juez de distrito y le pidió la suspensión, cuando el juez de distrito inmediatamente que resuelva sobre su falta de competencia, lo que hace es remitirlo al colegiado y el colegiado, si acepta la competencia, va a advertir que no se ha pronunciado sobre la suspensión, porque la suspensión, la autoridad responsable no está. Puede suceder que a pesar de ser amparo indirecto, el quejoso, en vez de presentarlo por equivocación, espero que ustedes nunca se equivoquen, porque van a decir, o sea, cuando yo vea a uno de ustedes que presentó la demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, si todavía están en mi curso, no saben, yo creo que les bajo un punto, porque se lo estoy diciendo claramente que el amparo indirecto se presenta ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito, según sea el caso, regularmente ante juez de distrito. ¿Sí me explico? Y ahí van a pedir la suspensión. Pero hay veces que equivocadamente, a pesar de promover el amparo indirecto, lo presentan ante la autoridad responsable. ¿Y qué hace la autoridad responsable? Rinde su informe, como si fuera amparo directo, y lo remite a juez de distrito, y juez de distrito ya con las constancias y con el informe, lo remite al colegiado por considerar que era de amparo directo. ¿Sí van conmigo o no van conmigo? ¿Sí van entendiendo o no le van entendiendo? Luego entonces ya el colegiado no tiene necesidad de pedir el informe, porque dentro de las constancias estará el informe justificado. Y quizás ya habrá provisto, acordado lo que corresponda sobre la suspensión. Pero en caso de que no sea así, entonces el colegiado tiene que decirle a la autoridad responsable: si ya acepté la competencia, el quejoso lo promovió como amparo indirecto, pero es directo, y te pido que te pronuncies sobre la suspensión, y si no hay informe, a que rindas el informe. Ustedes adviertan cómo dice aquí que de aceptar la competencia, el quejoso le señalará al quejoso un plazo de 5 días para la presentación de las copias. Y si exhibió todas las copias, ya no tendrá necesidad. Y después se notificará al autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión. Y si no pidió la suspensión, ya no tiene necesidad de poderlo hacer. Y le otorgará un plazo de 10 días para que rinda su informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, lo remitirá los autos al juzgado o tribunal sin perjuicio de las competencias que se diera entre ellos. ¿De acuerdo? El último párrafo dice: si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado. ¿Qué significa? ¿Qué hipótesis está hablando el tercer párrafo de este artículo? Que hay veces que el juez de distrito no advirtió desde la presentación de la demanda que era vía directa.
sino que es a través del informe como cuando se da cuenta que debió haberse promovido como vía directa. Es esta hipótesis. Y dice, aparecido el informe justificado, el juez o tribunal se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el artículo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, si en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme lo establecido en la ley. Fíjense, aquí el juez de distrito ya admitió la demanda, pidió el informe justificado, resolvió sobre la suspensión y hasta que le llega el informe justificado se da cuenta de que es incompetente. Aquí dice que remitirá los autos al tribunal colegiado que estime competentes y lo comunicará al autoridad responsable para que en su caso continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme lo establecido en la ley de amparo. Déjenme decirles que en términos de la suspensión, y eso lo vamos a ver con mayor tranquilidad, la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, híjoles, es que sería un poquito tardarme, se los voy a explicar rápidamente. Cuando se presenta como amparo indirecto y el juez de distrito le pide la suspensión, él tiene que dictar una suspensión provisional. Va a decretar si procede o no suspender el acto reclamado de manera provisional. ¿Me explico? ¿Por qué de manera provisional? Porque va a fijar un término al término de los 5 días, una audiencia incidental para que aquí resuelva sobre la suspensión de manera definitiva. La suspensión de manera definitiva. ¿Sí me van entendiendo? El informe justificado, antes se le daba 5 días a la autoridad para que remitiera el informe. Lo vamos a ver más adelante, que el informe justificado, el término para pedirlo se amplió. Luego entonces, que son 15 días. Luego entonces, si la audiencia incidental es en el 5.º día, pues claro que primero va a resolver sobre la suspensión definitiva y después va a recibir el informe justificado. Pero el artículo dice, y lo comunicará al otro responsable para que esté en su caso, continúe lo relativo a la suspensión. Se me hace muy raro que pueda darse esta hipótesis, porque tendría que haber muchos diferimientos por parte del juez de distrito de la audiencia incidental para que después él reciba el informe justificado y entonces se advierta que es incompetente y se lo remita a la autoridad para que continúe con la cuestión de la suspensión. Yo creo que esta hipótesis va a ser muy raro, si yo diría que casi nunca se va a dar, pero bueno, está previsto en la ley para que continúe lo relativo a la suspensión. ¿Les quedó claro con respecto a esto del conflicto cuando es por cuestión de la vía? Ahora, vámonos por cuestión de territorio. Este es el artículo 48, el conflicto que se da con el artículo 48. A ver, ¿quién lee lo del artículo 48? Otra persona que se está durmiendo, digo. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano con sus anexos al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado. Aquí, deténgase un poco. Cuando dice de plano, significa que en el primer acuerdo, ¿no? Pero muchas veces el quejoso, por deficiencia en su demanda, no da todos los elementos para determinar la competencia del juez de distrito. Y como veremos más adelante, la ley le otorga al juez de distrito que pueda prevenir al quejoso. ¿Me explico? Para tener datos que les resulten necesarios para determinar si él es competente por cuestión de materia o por cuestión de territorio o aún por cuestión de vía. Entonces lo previene y al prevenirlo, él tiene ahora sí todos los elementos para determinar si es competente o no es competente. ¿De acuerdo? Aun cuando aquí dice en el artículo 48 que el juez de distrito tiene que hacerlo, lo remitirá de plano, o sea, a veces está la prevención como una forma de determinar los datos necesarios para determinar su competencia. Continúe, vuélvalo a repetir, por favor. 48. Artículo 48. Presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano con sus anexos
al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo... Espéreme. Fíjense, aquí, en este conflicto por territorio, el juez de distrito va a remitir los autos sin acordar la admisión ni la suspensión, dice, salvo los casos siguientes. ¿Cuáles son los casos siguientes? Salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad. Actos, ¿cómo dice? Actos que importen peligro de privación de la vida. Ajá. Después dice, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Ataques a la libertad personal. Ajá, fuera de procedimiento. Ajá. Incomunicación, Ajá. deportación o expulsión, Ajá. proscripción Ajá. o destierro, extradición, Ajá. desaparición forzada de personas, Ajá. ya después dice, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Déjenme decirles, 48. déjenme decirles que esto habría que analizarlo un poquito más. Miren, dice que sin acordar o sin decidir sobre la suspensión. Perdón, sin decidir sobre la suspensión y la admisión. Y pone estas excepciones. Actos privativos de la vida. Si reclamaran que una autoridad pretende privarlo de la vida, imagínense el perjuicio que le ocasionaría al quejoso. Si le quitan la vida, sería un acto completamente irreparable. En ese supuesto, el juez de distrito, aun cuando se declara incompetente, tiene que proveer sobre la suspensión. Y dicen, se prohíbe todo acto de privación de su vida. Y después dice el siguiente: ataques a la libertad personal fuera del procedimiento. Fuera del procedimiento. O sea que si hay un procedimiento penal, no podría pronunciarse el juez de distrito sobre la suspensión. ¿Sí me explicó? Imagínense que en un procedimiento penal libran la orden de aprehensión o la orden de reaprehensión. Ahí no son ataques a la libertad fuera de procedimiento, porque están en procedimiento. ¿Sí me explicó o no me explicó? Mucha gente lo confunde y dice, ataques a la libertad personal, cualquier acto que importe que me priven de mi libertad. Dice, no, solamente que sea fuera de procedimiento. Y pone otros graves: incomunicación, deportación, destierro, extradición, desaparición forzosa de personas y los prohibidos por el artículo 22. ¿Cuáles son los prohibidos por el artículo 22? Ustedes ya lo vieron en Constitucional: los azotes, los Garrotes, todos esos que están previstos en el artículo 22, inmediatamente tienen que proveer sobre la suspensión. Y falta uno, la incorporación forzosa al Ejército Armada o Tiene Fuerza razón. Aérea Nacional. Sí. Espero en Dios que nunca nos pase esto, que estemos en guerra y tengamos que ser incorporados a la guerra. Yo creo que los jueces de distrito no. Porque ¿quién consideraría la suspensión? ¿No creen? ¿O creen? A ver, ¿no es así? Díganme, si incorporan al juez de distrito, ahí va con el fusil el juez de distrito. Oigan, espérenme, la suspensión, me quieren incorporar igual que usted, pues véngase, porque a mí ya me incorporaron. Por supuesto que no. ¿Sí me explico? ¿Sí logran entender este supuesto? O sea, créanmelo, parece de risa, pero es verdad. O sea, el juez de distrito, bueno, está bien,
Si usted me incorpora, yo con gusto voy. Bueno. Pero ¿cómo le hago para la suspensión? Por todos aquellos que quieran venir forzadamente a la incorporación de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Sí. A ver, entonces, sigamos lo que dice el artículo. Siga el siguiente párrafo, por favor. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, este decidirá de plano dentro de las 48 horas siguientes si acepta o no el conocimiento del asunto. Ajá. Si acepta, comunicará su resolución al requiriente previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requiriente, quien deberá resolver dentro de las 48 horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Esto del artículo 48 ya lo habíamos analizado. ¿Se acuerdan? Yo les dije desde la vez pasada, nada, lo único que me faltó fue agregar lo de las 48 horas. El juez de distrito, por cuestión del territorio, recibe la demanda o por cuestión de materia y considera que es incompetente. Como es incompetente, lo remite al que cree que es competente con todos sus anexos y el otro tiene 48 horas para decidir si acepta o no la competencia. Si acepta la competencia, se acaba el conflicto. Nada más le avisa al que conoció primero del asunto que él va a continuar con el procedimiento y ya. Como no había resuelto sobre la suspensión, a menos de estas cosas excepcionales, va a tener que prevenir el juez de distrito que recibió la demanda y que aceptó la competencia, prevenir, o admitir la demanda. Y si admite la demanda y pidieron la suspensión, tendrá que resolver sobre la suspensión. ¿Sí me explicó o no me explicó? ¿Sí vamos bien o no? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, si no acepta, se lo devolverá y el otro tendrá oportunidad en 48 horas de decidir si insiste en su incompetencia o no insiste. Si no insiste, se acaba el conflicto. Si insiste, lo remite al tribunal colegiado de circuito. Esto ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? O sea, no creo que necesite una mayor explicación. Si tienen duda, lo continuamos, ¿no? Bueno, esto que vimos era aplicable tanto para los juzgados de distrito como los tribunales unitarios de circuito. Y creo que ya estamos en condiciones de poder resolver un planteamiento que yo les dije. ¿Se acuerdan? Les dije, si el acto reclamado es una sentencia definitiva dictada por un tribunal unitario de circuito, ¿se acuerdan? Sí. Les dije, si el acto reclamado es una sentencia definitiva y la persona es una persona extraña al procedimiento, ¿se acuerdan que les dije esto? ¿O no? ¿Se acuerdan? ¿O muy vagamente? ¿Ustedes creen ya que tienen la solución o no? ¿O todavía les falta elementos? ¿Quién dijo todavía? ¿Por qué? Yo creo que Ya lo podemos usar. A ver, Si es una persona extraña a juicio, por lo tanto, la sentencia es un acto fuera de juicio, lo que le está afectando. Por lo tanto, es un amparo indirecto que tiene que ir contra otro tribunal unitario de circuito. fíjese, no sé si se acuerdan que les dije que también reclamaba todo lo actuado. ¿No les dije? ¿Se los- A ver, ¿qué tienen en sus notas? Bueno, si se acuerdan. Bueno, mejor, lo que pasa es que ya se termina.